Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Conociendo Ando. El día de hoy tenemos una entrevista con Mario Zambrano, quien nos viene a platicar acerca de la importancia de las denuncias dentro de los protocolos de acción en cuestiones de violencia. Mario es psicólogo y nos va a explicar un poquito acerca de este tema. Quisiera pues darle la bienvenida y recordarles que en este programa estamos teniendo entrevistas con diferentes profesionales que nos van a ayudar a dar un poco de orientación en algunos casos. Ya tuvimos por ahí pues a nuestra invitada de la vez pasada, terapeuta familiar, tuvimos a nuestra nutrióloga y el día de hoy nos acompaña Mario. Bienvenido. Muchas gracias, Elena. ¿Cómo Sí. estás? Bien, bien, gracias. Primero un saludo pues, a todas o a la audiencia que se conecta o que va a ver este podcast. Sí, a todos y todas ellas pues les agradezco mucho sí, la cuestión de su, vamos a decir así, de su sintonía y de su atención. Y a ti, Elena, pues sí te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mario, por haber aceptado compartir esta información con las personas. Sobre todo, les recordamos que esta parte del programa es parte de la iniciativa Crecemos, que son varias actividades que se han estado realizando con la intención de llevar información científica, información verídica por profesionales con cuestiones de salud mental, con cuestiones de salud en general. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las denuncias en la cuestión de violencia. ¿Qué nos puedes platicar, Mario, acerca de lo que existe aquí en México y sobre todo aquí en Durango sobre el tema de violencia? ¿Qué tanto tenemos? Bueno, yo sé que es una realidad que existe la violencia hacia las mujeres y se puede denotar con un pequeño caso que yo les comento. No pretendo hacer debate, pero sí hacer conciencia y, vamos a decir así, llevar a la memoria histórica de lo que ha pasado en nuestro México. Las muertas de Juárez es un ejemplo muy claro de lo que tiene que ver la cuestión de la impunidad con respecto a la violencia hacia las mujeres. ¿Sí? No está documentado el total de muertas, pero sí se habla de alrededor de 2.500 o más de 2.500 mujeres, las cuales fallecieron en circunstancias sumamente violentas y no se hizo una cuestión jurídica legal, vamos a decir así, asertiva en ese momento. Entonces, en esta parte va lo mismo. Lo que tiene que ver esta cuestión de que es algo real que existe todavía en nuestro México, a pesar de que sí se ha avanzado, no puedo decir que no se ha avanzado en materia de perspectiva de género, ni tampoco en materia de, vamos a decir así, visibilización hacia la violencia de la mujer. Sí, sí ha avanzado, claro que sí, pero hay cuestiones que todavía nos falta entender. Hace poco vimos que aquí en la de 20 de noviembre hubo una manifestación por la doctora que no recuerdo el nombre, honestamente les pido una disculpa, por la cual sí murió en un momento dado al momento de ser detenida, lo cual es una violación severa de derechos humanos. Y al momento de que se manifiestan todas las mujeres se escuchan palabras coloquiales como ridículas o por qué hacen eso o no tienen nada que hacer o váyanse a lavar los trastes, cosas que son ofensivas y que hablan mucho los roles de género, ¿sí? En la cuestión de lo que tiene que ver lo que son hombres y mujeres que todavía está inadecuado, pero se sigue luchando en esa parte. Por eso es importante la cuestión de la cultura de la denuncia desde estas cuestiones para realmente formalizar, ¿sí? Ver desde una cuestión visibilizada que aún existe la violencia y que se ejerza de manera adecuada los protocolos de atención hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Qué bueno que mencionas eso, porque creo que a veces se nos olvida que parte de nuestro trabajo como profesionales es no solo atender la parte, por ejemplo, psicológica, sino estar al tanto de las cuestiones legales, porque a veces podemos llegar a cometer faltas que son como muy obvias por no saber o por no tener esa información. Y creo que también esta cuestión, yo también creo que Durango ha avanzado bastante, pero todavía nos falta muchísimo. Sí. O sea, ya tenemos varias leyes, Ley Olimpia que acaba ya de traer así como que algo formal. Ahora vamos a ver cómo va la aplicación de esta ley, pero creo que en este punto tocas esta situación. ¿Por qué la denuncia es tan importante? ¿Qué dicen los protocolos acerca de las denuncias? Muchas chicas a veces dicen, es que no quiero ir porque no sé qué se trata, tienen miedo, Sí. o dicen que no va a pasar nada, o no conocen ni siquiera como que los pasos a seguir para realizar una denuncia. ¿Qué nos puedes comentar tú acerca de ese tema? Tienes mucha razón en esa parte. Se habla desde varios, vamos a decir así, materias en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, los colectivos que hablan de mujeres también que fueron violentadas, eh, los institutos, las instancias que son específicamente atención a víctimas. Claro, hay protocolos que nos hablan de que todavía existe una falta de sensibilización por parte de muchos servidores públicos para la atención en casos de violencia y preparación para el acompañamiento asertivo, psicosocial, sí, y colectivo en el caso específicamente en materia de violencia de género, que estamos hablando de violencia sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, violación y demás. ¿Sí? Todas estas cuestiones sí son importantes porque muchas de las veces
¿sí? Todavía se invisibiliza esta parte. No hay una sensibilidad acorde a los servidores públicos al momento de atender, y eso genera que también haya una fuerte disminución al momento de hacer una denuncia, porque pues no se confía en las autoridades, se va a revictimizar a la víctima en un momento dado en esas cuestiones, no se le cree o se le juzga, o se implican muchas cuestiones con respecto al género, decir es que tú hiciste, tú Tú provocaste, llevabas esto tú llevabas, puesto, tú no. vestías, y eso sí todavía es una cuestión que en un momento dado frena, ¿sí?, a la persona para realizar la denuncia. Por eso es importante verlo desde dos aspectos, desde lo económico. Primero, la cuestión de que sí, nosotros también desde la parte privada o desde la parte pública, quienes ejerzamos el acompañamiento o quienes ejerzamos también la atención a personas en situación de víctima, sí es necesario que sensibilicemos esta parte y entendamos esa cuestión, ¿sí? Y segundo, la parte de también prepararnos en el acompañamiento para saber qué es lo que debo hacer, hasta dónde me compete, qué sí, qué no, ¿sí?, respecto a las cuestiones de las personas que acuden con nosotros en auxilio a estas cuestiones. Yo creo que esa parte es bien interesante porque me ha tocado sobre todo en la cuestión de los colectivos. O sea, hay buenas intenciones, pero no hay esa preparación. Y entonces muchas personas o muchas chicas terminan abandonando los procesos a la mitad o antes siquiera de llegar a con el MP porque realmente no sienten ese acompañamiento. ¿Qué nos puedes explicar? ¿En qué consiste un protocolo? O sea, supongamos que yo fui ya víctima y voy contigo y digo, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, no sé, me violaron, tuve una cuestión de abuso sexual. ¿Qué sería lo que me dirías tú en esa parte? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para que entonces ese proceso legal sea cumplido? No quiero minimizar el proceso que los profesionistas, ¿sí?, como tú y demás colegas, ¿sí?, en un momento dado hacen en esta parte, porque sería muy largo de explicar, pero sí voy a tratar de como de sintetizar. La primera cuestión sería la parte de dar a entender, ¿sí?, que en ese momento en el que la persona acuda con nosotros, debemos trabajar mucho la escucha empática, qué nos está diciendo, qué nos quiere decir y qué nos está tratando de decir. Porque recordemos que hay situaciones que la persona va de manera, diciéndolo de manera expansiva, diciéndolo de manera muy abierta, y hay otras que puede estar invisibilizando por el mero estrés del momento en el que vivió. Claro. Hay que tomar en cuenta que hay situaciones que pasaron ya hace tiempo y puede haber situaciones que son muy actuales. Entonces también en esa parte hay que tener en cuenta que se sigue como tal. Sí es importante la denuncia, pero también hay que comentar a la persona que también tiene derecho a no denunciar. Claro. Tiene derecho a no denunciar también, porque obligarla también a denunciar es revictimizarla en esa parte. Entonces tenemos que hacer entrar en conciencia esas cuestiones para que la propia persona decida si quiere poner la denuncia o no, y todo lo que conlleva esa parte. ¿Qué va a hacer? Hablando desde lo muy coloquial y económico, la cuestión de primero, sí, poner su denuncia. Que va a haber momentos en donde el Ministerio Público, sí, porque podemos llevarlo a lo mejor con el mismo MP o con un abogado particular que ella escoja, el cual redacte la denuncia, la presenta ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público va a querer ratificar esa parte. Entonces va a necesitar que la persona se presente en público. ¿Sí? Se presenta ante el Ministerio Público. Ahí es el primer momento del acompañamiento, desde que hace la denuncia hasta que ratifica o amplía, porque puede haber cuestiones que también la propia persona recuerde, durante, ¿sí?, exactamente, y que sean importantes. Y claro, el Ministerio Público se tiene que encargar de ver la verdad, entonces también va a haber momentos en que cuestione, ¿sí?, a la persona, pero no es un cuestionamiento desde una parte agresiva, sino que también tiene que tener elementos para presentar esa parte. Entonces el Ministerio Público está de parte de la denunciante, pero también los denunciantes tenemos que tener en cuenta que todo lo que digamos debe de ser, sí, secuencial, lógico, ¿sí? Y que en un momento dado sea muy, vamos a decir así, que vaya encadenado. No podemos hablar o decir cosas que realmente no pasaron. Voy a dar un ejemplo. Mario, en un momento dado, cuando fui a su consulta, me dijo, ya no quiero que venga usted aquí. Y bueno, sí te dijo realmente así, esas fueron las palabras que usó. No, es que me dijo, ya no puedo atenderte porque no tengo tiempo y voy a salir de la ciudad, entonces te voy a derivar con otro colega. Ah, entonces no te dijo que ya no te quería. Entonces, esas son las cuestiones. Hay que tener muy en claro lo que voy a decir en la denuncia. Sí, entiendo que puede haber momentos de estrés en donde a veces nos perdamos, nos confundamos, no recordemos las cosas, pero para eso hay que hacer un ejercicio de sensibilización y es necesario decirse a la persona en esta parte. Sí, esa sería como la primera entrada de esta parte de... Como el prepararlo emocionalmente para ver qué proceso es el que va a abordar, ¿no? Tanto si decide denunciar como si decide no hacerlo, ¿no? ¿Cuáles serían las implicaciones para él o para ella
en caso de que fuera así. Así es. Supongamos que entonces ahora digo yo, yo quiero ir, tengo esa intención. ¿Qué me voy a encontrar al llegar al MP, por ejemplo? Bueno, al momento sí es necesario que nosotros también trabajemos una parte de ese acompañamiento. Saber que si la persona quiere hacer la denuncia, sí tiene que ir acompañada de un familiar, siempre tiene que ir acompañada de un familiar o de alguien de confianza, de preferencia un familiar y de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque también en un momento dado vamos a dar fe de lo que está pasando ahí y darle a la persona ese empuje, es como prestarle ese yo, que significa darle un poquito de esa parte de nosotros para que se fortalezca y pueda decir las cosas, que se sienta apoyada, ¿sí? Específicamente voy a hablar de mujeres porque es una realidad es lo que, es más. Que viven más la violencia, entonces no es una cuestión de género ni nada por el estilo, sino una realidad, entonces por eso me voy a referir más a ellas. Entonces es para que se sientan apoyadas, para que vean que hay una credibilidad en ellas y que sobre todo se valide lo que ellas están diciendo. Entonces sí, se van a presentar en un momento dado, claro, ya hablar de fiscalías como tal o de lugares de justicia, pues sí genera como cierta situación, ¿no? Sí, y como que evitar esas partes pero sí, como tú comentas, hay que preparar para esas situaciones de choque, sí hay que preparar a la persona en esa parte y hacerle ver que va a ser un beneficio a largo plazo esta cuestión y saber, sí, que en un momento dado, al momento de que haga su denuncia, va a haber ciertos trámites que van a surgir como la cuestión de pedir testigos, en un momento dado citar al imputado o a la persona que es la presunta responsable, ¿sí? También nosotros debemos de pedir desde un principio que en un momento dado darle como sugerencia, no ordenamiento, ¿sí? al Ministerio Público, pero así como sugerencia, y también se le puede dar por escrito que por favor el proceso, si llega a haber algo más, ¿sí? Que por favor se trabaje desde la perspectiva de género, porque es importante la cuestión de que nosotros tomemos en cuenta que si la persona, porque muchas veces pasa, cuando las mujeres se vuelven a encontrar con el agresor, sí hay rasgos de estrés postraumático, miedo, ansiedad, sudoración, tensión, están todo el momento con las manos apretadas, tensas, y al momento de verlo van a quedar en un momento dado nulas, o todo lo que en un momento dado pasó se les va a borrar, no se van a acordar, se van a poner muy nerviosas y tensas, y para eso existe también, cuando se pide esta parte, salas, ¿sí? Específicas para entrevistar a la persona, a la víctima y al agresor. Entonces, todo esto es necesario que nosotros vayamos conociendo, que vayamos leyendo ciertos protocolos que están, ¿sí? Todos en las páginas del gobierno, son gratuitos y se pueden descargar. Protocolo de atención a mujeres, protocolo de atención a niños, protocolo de atención a violencia, etcétera. Hay protocolos para todo el estilo de esta parte y específicamente los profesionistas en la salud, ¿sí? En la salud mental como tal, sí debemos de conocerlos, porque ya es una parte importante que la mayoría estemos con conocimiento psicojurídico en esta cuestión. Sí, y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, hay veces que a muchas mujeres les da miedo como esta cuestión de la parte médica, que por ejemplo, comentábamos, si vieron la entrevista con Gladys en terapia familiar, una parte importante de nosotros en la psicología es atender primero la parte física. Si la persona no está en condiciones físicas, si llega con lesiones, por ejemplo, o pues con golpes, obviamente eso es más urgente. Sí. Entonces, muchas mujeres a veces les da como miedo, ¿sabes? Eso de, ¿qué me van a hacer? Me van a tomar fotos, me van a revisar, si llego con golpes, si llego con heridas. Por ejemplo, ¿ahí qué podemos hacer para apoyarlas? Y qué bueno que mencionas esa parte y gracias por mencionarla, porque también es un protocolo importante al momento de realizar la denuncia. Si nosotros vemos lesiones visibles, porque hay unas lesiones que pueden ser no visibles al momento, por ejemplo, en las zonas genitales o en los órganos sexuales pélvicos externos, o inclusive en la boca, en la vagina, en la vulva o en el ano, puede haber cierto tipo de lesiones que a lo mejor en ese momento la persona no quiere hablar de ellas, pero sí, al momento de hacer la denuncia es muy posible, cuando nos referimos a situaciones de violencia sexual, que hay una revisión médica por un perito o un perito específico. ¿Sí? Afortunadamente, aquí en Durango se encuentra el Centro Estatal, ¿sí?, de Atención para las Mujeres, el que está específicamente en la forestal cerca de la Carnation, y ahí sí trabajan todos estos protocolos como tal. Sí va a haber una revisión médica, sí va a haber una revisión fotográfica también, y también puede haber en un momento dado, o debe de existir la cuestión de un peritaje psicológico, o vamos a decir así, una atención psicológica derivada como una evaluación. Como una evaluación, exactamente, para medir el impacto del evento victimizante. Entonces, sí, como tú dices acertadamente, esta cuestión invasiva que a veces piensan las mujeres que no es necesaria en la cuestión de la práctica médica, del perito médico, créanme que sí es necesaria en un momento dado.
aunque haya pasado un tiempo, no, claro que si pasaron ciertos años, muchas veces ya no es fácil que se encuentre como alguna visible. situación visible, pero sí, por protocolo muchas veces se realiza o no, pero ya depende del perito y depende también de la parte de quien está atendiendo en la cuestión legal. Pero sí sería importante, ¿no? Al final, para que también ellas caigan en conciencia de esta cuestión, ¿no? De que son lesiones y que es importante atender esta parte de su cuerpo porque al final, pues es lo que se encuentra primero vulnerable y más visible. Yo creo que eso les ayuda mucho como que a después poder, vamos, tratar de entender que ahora lo que les toca es la parte interna, ¿no? Es como que es un choque, supongo, para muchas mujeres el verse a lo mejor lastimadas o verse heridas o verse mutiladas o quemadas por alguien que ellas amaban o apreciaban, pero creo que sí es algo bien interesante porque muchas, o sí he escuchado mujeres que dicen, no, es que me da vergüenza, qué pena que me vean, no, ¿cómo voy a llegar con la cara así? Es que me van a ver todos. Creo que entonces sí sería bueno como que como profesionales tengamos esa atención, ¿no? Así es, porque muchas de las veces también recordemos que al no tener un conocimiento previo de estas cuestiones, si la mujer acude con alguien más como para, claro, apoyarse y buscar esa seguridad, también si la persona no sabe, claro que puede influir negativamente o a veces hasta positivamente la opinión de decir, es que te va a pasar esto y no, ¿para qué vas? Mejor así. O mira, es que también te van a abrir de esta forma y te van a meter ciertos objetos y a veces es doloroso y no siempre es así la cuestión de, claro, sí Es es incómodo. sí, exactamente, tú diste la palabra clave, sí es incómodo e invasivo, lo puedo entender porque está siendo explorada por alguien que no conoces en un momento dado, pero es algo necesario para llevar un proceso legal, ¿sí? Y jurídico asertivo al momento de vivir cuestiones de violencia, ¿sí? Y sobre todo, sé que existe la cuestión de este miedo, de este temor y como esta reticencia a no querer hacer las cosas, sobre todo porque no hay esta cultura de la denuncia. Y como no hay quien haya pasado formalmente por estas cuestiones, pues no puede dar una opinión asertiva a esa parte. Como Es que esa puras cuestión. especulaciones, ¿no? Es que a mí me dijeron, es que mi primo, es que mi tía, y a veces hablan desde la parte, no sé, de temas legales mercantiles, otras cosas, que es muy diferente a un protocolo de acción respecto a un delito tan específico, por ejemplo, como violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí también eso debemos evitar, ¿no? A lo mejor dar consejos de algo que yo realmente desconozco o que solo he escuchado chismes o especulaciones, pero realmente no lo he leído o no lo he visto o ni siquiera lo conozco. Así es. Oye, Mario, ¿y tú qué opinas acerca de las denuncias que se han realizado de manera, digamos, no oficial? Por ejemplo, es los famosos tendederos. ¿Tú qué crees que tanta validez pueda llegar a tener y si deberíamos de mejor cambiar esos tendederos por denuncias formales o hacer algún tipo de, no sé, alguna cuestión legal que acercara más a las personas a algo más tangible? Porque no sé tú qué tengas de opinión sobre esto, porque pues lo vimos mucho el año pasado y el antepasado en las universidades aquí en el estado de Durango y pues se hizo bastante conmoción, tanto en redes sociales como en cada una de las instituciones donde se presentó este evento. Aquí sería inadecuado que yo comentara que es prohibido o que coartaran ese tipo de acciones como tal, porque la gente tiene derecho a expresarse. Claro, hay una ley específica en la cual el derecho de expresión, pues sí, no debe de ser agresivo ni tampoco punitivo con otra persona, ni que tampoco cuarte la libertad de expresión propia de las personas. Lo dice específicamente la Constitución. Entonces, en estas cuestiones, sí pienso que es adecuado que la persona exprese, diga y saque su malestar. Yo lo entiendo como tal, pero volvemos a lo mismo. Aquí es importante que si hay un conocido, alguien, vamos a decir así, alguien familiarizado, alguien que sea cercano hacia la persona que está haciendo este tipo de denuncia como tipo de lo que no es formal, sí, invite a que esa cuestión se formalice. Yo sé que puede haber muchas cuestiones, como lo escuché de muchos estudiantes, es que no me la voy a acabar en la carrera de la escuela, es que van a hacer en mi vida un infierno en la parte académica, es que ya no voy a acabar yo mi carrera. Sí, sí entiendo que hay temor, yo no sé, pero también ese tipo de cuestiones, ¿sí? No le da la formalidad necesaria. Sí es una cuestión que nos ayuda como a hacer esa catarsis, de sacar, de decir, de una manera expresar ese coraje que se queda, ¿sí? Porque claro, ¿cómo no se va a sentir coraje al momento de que desaparece mi hija y no tengo ninguna noticia de las autoridades? Sí, ¿cómo no voy a sentir coraje al momento que se violenta mi hija y como no hubo pruebas tangibles, pues la persona salió libre a los 2, 3 días o Ahí solamente está, hubo ¿no? unos tiempos? Entonces,
Yo sé que en un momento dado hay esta desconfianza, pero también por eso es necesario que también veamos la otra cara de la moneda, que sí, este tipo de expresiones son adecuados y no se deben de cortar, ni yo voy a decir que se dejen de hacer, ni tampoco que no se den. Visibilizarlo, ¿no? Exactamente, pero que también se tome la parte de que yo tengo la responsabilidad de que si estoy señalando a alguien de que cometió cierto hecho, también debo dar la cara para decir, está pasando esta cuestión. Porque recordemos que actualmente la ley ya no es la parte de que hay denuncias anónimas, ya no, ya es la cuestión de decir, oye, ¿quién es quien me está denunciando? Yo, sí, o sea, a lo mejor no conocer a la persona ni los careos, porque tampoco eso ya no es adecuado, pero sí necesito, y sí la ley me permite, es un derecho de decir, quién, de qué se me está abusando y quién o por qué pasó, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión adecuada también de saber esa parte. Y en este caso, ¿tú crees que, por ejemplo, las universidades, que fueron las que más se vieron involucradas, también ya deberían empaparse de estos temas? O sea, creo que, pues vamos poco a poco en las leyes, pero también creo que ya debería haber como esa parte a lo mejor jurídica, como, bueno, no sé, en la parte psicológica hay como esta orientación y así. ¿Crees que también ya debería haber como esta parte legal, como de que orienten a los estudiantes o a las estudiantes en cuestiones legales como este tipo? Porque al final las escuelas son otro universo muy chiquito donde pasa literal de todo, o sea, desde delitos del fuero común, dirían, hasta cuestiones ya más complicadas. ¿Tú crees que también ya las universidades deberían pues empaparse en estos temas, el estar más presentes, el incluso tener a alguien especializado para atender este tipo de situaciones? Porque las denuncias fueron muchísimas, o sea, fueron, me parece, varios días y fueron muchas denuncias, y eso las que se vieron, porque pues hubo muchas chicas o mujeres que decidieron abstenerse todavía de ese tipo de de ese tipo de verbalización que utilizaron para expresarse. Ahorita está saliendo la cuestión de que se quiere como determinar una cuestión de que haya cero tolerancia hacia las cuestiones de hostigamiento sexual y acoso sexual, ¿sí? Sí hay una política que ahorita se está trabajando de lo que tiene que ver cero tolerancia en esa parte, y no solamente en las cuestiones, vamos a decir así, de instituciones o instancias públicas, sino también en escuelas, ¿sí? Sino también desde la parte de los profesionistas de la salud y también en hospitales y demás. En todos los tipos de foros, en todas esas cuestiones se está trabajando y se está implementando un protocolo específico, ¿sí? En lo que tiene que ver cero tolerancia hacia el hostigamiento y el acoso sexual. ¿Por qué? Porque son a veces cuestiones muy invisibilizadas de violencia de género. Como desde decir palabras muy coloquiales que yo sé que como este ejemplo que tú dabas, oiga, se le ve muy bonito ese pantalón blanco, ¿sí? O me encanta cómo se le transparenta su ropa interior cuando está con su uniforme, ¿sí? Cuestiones por el estilo, ok, yo no te estoy golpeando, no te estoy insinuando a lo mejor en esa cuestión, y mi comentario es muy al aire, muy, muy libre, o sea, y se puede interpretar como decir, oye, pues es que yo no te dije nada ofensivo, solamente fue un comentario, y desde ahí se invisibiliza, pero recordemos que son pautas de hostigamiento sexual o de acoso sexual, ¿sí? Pero como no hay testigos, no tengo pruebas tangibles, no tengo, o sea, son pruebas circunstanciales, mi palabra contra la ley muchas veces queda en el aire, y por eso entiendo la frustración en esa parte, ¿sí? Pero también entiendo que por eso se están generando estos protocolos, sí, vuelvo a repetir, de cero, sí, tolerancia hacia el hostigamiento y el acoso sexual, y se está derivando cómo se puede presentar para que también nosotros lo conozcamos, sepamos cómo actuar en esa parte, y de ahí determinar también para decir, hey, paso en este momento. Por eso es sumamente importante, sí, como lo he visto en muchos casos, que al momento de que suceda la cuestión de la parte violenta, en ese momento hay que hablar, en ese momento hay que decir, no esperarse, en ese preciso momento hay que decir a la autoridad específica, si fue en el IMSS, ¿sí? A trabajo social, si fue en el ISSSTE, a la subdirección, si fue en tal lugar X, ir directamente con la persona encargada, ¿sí? A la administración y decir, hey, esta persona hizo esto, ¿sí? Esta persona provocó esta cuestión, ¿sí? No que dejar para otro momento, es en ese momento en cuando debemos hablar y decir las cosas. Yo creo que aquí es como lo que pasó con la ley Olimpia, ¿no? O sea, surgió de alguien que propone y dice, oye, esto no está bien, ¿no? Oye, me están extorsionando, por ejemplo, con esta situación. Yo creo que así también podemos hacer como, vaya, las denuncias nos van a ayudar para visibilizar estas cosas y entonces ver que tendremos que hacer cambios en nuestras leyes porque tal vez ya no son las adecuadas ni las necesarias. ¿No? Por ejemplo, los delitos cibernéticos, no, o sea, pues nosotros ni siquiera, hace algunos 10 años ni siquiera los contemplábamos como delitos, o sea,
las extorsiones eran como lo más comunes, las telefónicas, recuerdo en un tiempo cuando las cosas estuvieron muy feas aquí en Durango y en varios estados, era como lo más común. Pero luego llegaron estas cosas de la venta de fotografías, la extorsión por videos, o sea, yo creo que también por eso es importante la denuncia, porque va a visualizar cómo la gente, pues desgraciadamente para eso hay mucha imaginación y creatividad, pues cómo están haciendo ahora otras formas de violentar o de buscar herir a otra persona, ¿no? Entonces a lo mejor hay muchas cosas que nosotros hemos dado por sentadas de, no, pues normal, pero luego pasan estas cosas de, chis, no es tan normal, no es tan común, ni siquiera debería de ocurrir. Pero yo creo que entonces por eso también sería muy importante denunciar, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto que tú comentas, tienes razón, porque se van actualizando estas cuestiones. Como tú decías, yo creo que hace 20 años no nos imaginábamos que la cuestión del tráfico de enervantes o estupefacientes iba a ser por medio de drones, ¿sí? O sea, que iba a ser por medio de drones, la verdad ni te lo imaginabas, o sea, que iban a pasar así, que unos no se detectaban en el radar y que no, bien facilito, ¿sí? Parecía que un niño estaba jugando, que uno le estaba jugando, pasaba, aterrizaba eso, ni se veía listo. Como que aventaba algo y listo, y ya no se arriesga a las personas, ya no trabajan con las mentadas mulas, cuestiones por el estilo. Entonces sí se actualizan mucho estas cuestiones porque no, así como tú comentas, sí, es muy asertiva esa parte. No nos hubiéramos imaginado que ahora el trabajar con una cuestión, vamos a decir así, escopofílica o boyerista, en que yo me tomo un video con mi pareja, un video erótico, ¿sí? Lo que después lo disfrutaba yo a lo mejor viéndolo a solas o en compañía de mi pareja para tener una relación sexual no satisfactoria, después iba a ser contraproducente porque con ese me iban a chantajear o se iba a subir a las redes y todo el mundo le iba a ver invadir mi privacidad y hasta sacar provecho de ese video sin que yo tenga ningún tipo de regalías. ¿Sí? Deja tú así, ¿sí? Me pagaran, pero pues sí. No. Entonces sí, tienes mucha razón en esa parte. Oye, en este contexto, bueno, también entraríamos como en esta parte, ¿no? Yo he visto mucho como esta cuestión del estereotipo respecto a las denuncias cuando se trata de trabajadoras de las cuestiones o actividades con la cuestión sexual, o sea, de personas que se dedican al comercio sexual, cuanto no les creen, o sea, es como de, no, pues es que tú en eso trabajas. Son gajes del oficio, sí. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de estas chicas o de estas mujeres que se dedican en esta parte, hay leyes, o sea, hay leyes dentro de lo laboral que las proteja, que las ayude, aparte de las leyes de violencia, pero también esta cuestión de que puedan respaldarse de alguna manera, por ejemplo, contra este tipo de cosas. La violencia va a ser violencia en todos los lugares. Aquí la cuestión sí es una parte importante la que tú comentas. De los dos lugares que tenemos conocimiento en donde el sexoservicio es, vamos a decir, legal, es solamente en Ámsterdam, bueno, en varios lugares de Alemania, específicamente Ámsterdam, y en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Son los únicos dos lugares donde accesiblemente la prostitución es un trabajo, se ejerce como tal y está permitido. Y hay, en un momento dado, leyes que protegen a las personas que ejercen el sexoservicio, ya sea tanto hombres como mujeres. Hablando del espectro de mujeres específicamente, que es lo que estamos abordando, recordemos que también son víctimas las mujeres travesti, los hombres travesti, ¿sí? Los transexuales, los transgénero y las mujeres propiamente como tal, hablando del género como tal en un momento dado. Entonces sí hay situaciones de que la violencia sigue siendo violencia. Lo que pasa es que muchas de las veces esta palabra se utiliza cuando van a denunciar, o sea, es que son gajes del oficio. Y hasta ellas mismas, sí, comentan que no, es que así es que ya me ha pasado, es que yo la regué porque no hice tal cosa, o no yo le dije que porque, sí, exactamente, no accedí. Y no, o sea, una cosa es acceder al sexoservicio con cuestiones que son consensuadas, protegidas y seguras, o sea, si yo accedí a primero consensuadamente a hacer cierta cuestión, adelante. Si concedí o consensué con la persona de manera protegida a llevar cierta acción, adelante. Y si en un momento dado fue segura la cuestión con la cual yo quedé en esta persona, o sea, hablando de las tres, sexo seguro, protegido y consensuado, adelante. Pero si algo se sale de ese esquema, como decir, oye, pues si a lo mejor hablamos de algo de sexo rudo, por decirlo así, o de alguna cuestión sadista o masoquista, pero no que me golpearas, no que me dejaras marca, no que me mordieras o cuestiones por el estilo, aguas con esa parte. Es violencia como tal. Pero sí, desafortunadamente, ellas mismas, por la cuestión que se vive en cómo la sociedad las ponen, exactamente, las ponen esa cuestión de decir, pues, mujeres de la vida galante, mujeres que se ganan la vida fácil,
sí, son inclusive, vamos a Yo no le decir veo lo así, fácil. invisibilizadas o sobajadas hasta ese punto. O sea, no se ve como mujeres como tal, sino se ve como algo muy bajo en la cuestión de la sociedad, y no es así. Sigue siendo un trabajo, como el trabajo de casa, como el trabajo doméstico que las mujeres hacen o que los hombres hacen también en un momento dado, que es muy pesado y que también lo es reconocido. Entonces, esa cuestión, como tú comentas, no hay un protocolo de actuación como tal al momento de trabajar con personas que ejercen el sexo servicio, ¿sí? O la venta de sexo. Yo creo que entonces ahí sería bueno, ¿no? O sea, Uh-huh. que las leyes, por ejemplo, ahora que tuvimos reformas con las leyes laborales por la cuestión de la pandemia, pues que también se abordara un poco de las leyes laborales y también los derechos que tienen Sí. estas y estos trabajadores, porque al final también corren muchos riesgos, ¿no? O sea, digo, desde las enfermedades, desde las personas con las que se involucran, y como dices tú, a lo mejor, pues ellos están arriesgando a lo mejor en muchos sentidos y pareciera que no lo vemos, que no nos damos cuenta, y aparte minimizamos como sus derechos o incluso su humanidad, ¿no? De decir, pues tú te lo buscaste, ¿no? Así como ese tipo de comentarios. Y ahorita que tocas eso, me gustaría que nos hablaras un poco, ya lo dijiste varias veces, pero este concepto de qué es la revictimización, porque creo que muchos profesionales en algún momento caen en ese error, en como volver a, o sea, es evidente que si hay una denuncia, pues vamos a tener que volver a hablar del suceso, vas a tener que encararte con el agresor, vas a tener que estar como que a lo mejor en ese tema muy denso, pero ¿qué sería en sí la revictimización de alguien que vivió violencia? La revictimización tiene que ver mucho con las cuestiones como de primeramente la parte como de hacer repetir muchas veces a la persona lo que pasó en un momento dado, ¿sí? A pesar de que ya lo abrió con nosotros, ¿sí? Lo habló con nosotros y lo expresó con nosotros en un momento dado. La revictimización también consiste en la no validación del principio o al momento de que la persona acude con nosotros. Cuando hay situaciones como, por ejemplo, es que estás exagerando o es que realmente pasó así, ¿sí? O cuestiones también donde, y segura, ¿sí? Que tú no hiciste algo para que eso pasara, eso es revictimización. El no validar, el no reconocer, el no escuchar son cuestiones de revictimización en un momento dado. O también cuando nosotros no protegemos a la persona en cuanto a la cuestión de lo que tiene que ver la parte de que, bueno, si podemos evitar cualquier situación que tenga en un momento dado que renombrar, ¿sí? Que rememorar o que volver a hablar esa cuestión, si podemos evitar en un punto dado, ¿sí? Adelante, como lo puede ser una cuestión. Eh, mmm, muchos abogados y en un momento dado trabajan la parte de que no precisamente tiene que ir la persona a hablar del hecho, sino que también lo puede relatar, lo puede escribir, ¿sí? Lo puede escribir, puede inclusive mandarlo por foto, puede inclusive mandarlo con otra persona y de ahí el propio abogado, ¿sí? Sacar la redacción y hacer la denuncia y luego ya llevarlo al Ministerio Público, que claro, eso no quita la parte de que en un momento dado el propio MP cite a la persona porque sí necesita escuchar de la persona las cuestiones de y verificar que lo que dijo la persona es realmente de ella. O sea, porque es como decía, es cierto, MP dice, o sea, yo entiendo, yo actúo de buena fe y sé que X persona, ¿sí? Adrianita González, ¿sí? Yo sé que sí hizo esto y que sí lo redactó y que ella lo escribió y que usted hizo favor de transcribirlo y me lo presenta. Pero yo necesito saber de ella que estas cuestiones pasaron, por eso la cito. Y por eso le pido que venga. Entonces, sí, sí va a pasar, pero por ejemplo, ahí disminuimos el impacto de la cuestión de que la persona tenga que estar con la parte jurídica y hablarlo. Ya reducimos porque ya en un momento lo escribió, ya yo lo transcribí, lo presentó el abogado como tanto el Ministerio Público. El Ministerio Público sí le va a pedir que vaya, pero va a ser específico en las preguntas que hacer. Pero yo ya puedo ir trabajando con la persona. Ah, ok, esto fue lo que tú me dijiste. A ver, vamos a concentrarnos en estos puntos. Hay que recordar la hora, hay que recordar el lugar, los hechos, qué pasó, pero ya de una manera más sensible. Y ahí no estaríamos revictimizando, sino estaríamos apoyando a la persona en que en un momento dado vaya desensibilizando, perdón, esta cuestión para decirlo de la manera más coloquial y de la manera más suelta, ¿sí? Para que ya no entre en esa victimización de poder o de más bien estar repite y repite lo mismo como tal. Y yo creo que eso es muy interesante porque, bueno, en algún momento me tocó escuchar también, como dices tú, el juzgarlas sin perspectiva de género. Por ejemplo, en el caso de, me tocó una ocasión,
una chica que acude por violación y solicita lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, porque pues había sido el resultado de un delito, y luego le dicen, no, es que no, ¿cómo lo vas a hacer? Y dices, pues es que es su decisión, ¿no? Y yo creo que ahí también es como que como instituciones, tanto públicas como privadas, creo que tenemos que aprender a diferenciar lo que es el derecho y lo que es mi opinión. Porque realmente a veces, en mi opinión, pisoteo los derechos del otro, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, la angustia que ellas viven, pues es desde, pues si no me van a hacer caso, bueno, pues ya que, ¿no? Ya, deja sigo, deja voy. Pero o sea, yo veo esto. ¿Tú qué crees que necesitemos para que nuestro personal, tanto del público y lo privado, esté sensibilizado ante esta situación de una cosa es mi creencia como persona y lo que yo no haría tal vez para mí o para mis familiares, y lo que esta persona, que es alguien muy externo a mí, me viene a solicitar como servidor público o como profesional, ya sea abogado, psicólogo, psiquiatra, o sea, médico? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que nuestros próximos también profesionistas vayan agarrando esta onda de decir, bueno, una cosa es lo que yo pienso, pero otra cosa es lo que está pasando a nivel legal, a lo que me corresponde hacer y estoy obligado a hacer éticamente? Así como tú comentaste, vamos a verlo desde dos puntos. La cuestión de la perspectiva de género, que tiene que ver que no todas las mujeres y los hombres van a vivir en las mismas circunstancias, ni en el mismo contexto, ni aunque sea un delito de género o de violencia, no se vive igual. No podemos hablar que si, por ejemplo, Adrianita de 36, que vive en cierto lugar de la periferia de Durango, vivió un delito de abuso sexual a, vamos a decir así, Vanessa, de 25 años, que también vive un delito de violencia sexual, no es el mismo contexto, ni son las mismas circunstancias, ni están en la misma función. Entonces, desde ahí, la perspectiva de género es importante a la par, ¿sí?, de encadenarlo con lo que es el enfoque especial y diferencializado. ¿Sí? Entonces, para cada persona debe haber un trato específico, una cuestión específica, y no todos los protocolos en un momento dado. Claro, los protocolos son iguales, que te recibo, te escucho, te atiendo, te comento la parte de si hay la denuncia o no, te acompaño, pero ya al momento de trabajar con la persona, ¿sí?, la perspectiva de género y el enfoque diferencial y especializado tiene que estar en la mano. ¿Qué es este enfoque diferencial y especializado? Que a cada quien hay que darle lo que le compete en esta parte, o sea, ser equitativo. No podemos tratar a la misma persona en el mismo contexto ni explicarle de la misma forma, porque también tiene que ver estas cuestiones: el grado de estudios, el grado de entendimiento, la parte de cómo se presenta ante nosotros, si ya, exactamente, si ya tuvo primeros auxilios psicológicos o no, si ya se trabajó la intervención en estrés, o sea, ya se trabajó la intervención en crisis. O sea, no podemos tomar esa cuestión como que hay que atenderlas a todas iguales porque es violencia sexual. No, sí debemos de estar preparados, y sí debe de haber, como tú comentabas en un momento dado, aparte de que en las escuelas y en las instancias públicas y privadas, un psicólogo o psicóloga, también debe de haber un especialista o un especialista en lo que son materia de delitos de género. Sí, porque yo creo que en esta parte hemos tenido como ese sesgo, ¿sabes? Por ejemplo, lo que pasa en las comunidades, ¿no? Que tienen muy particulares costumbres y tienen muchas situaciones, entonces a veces yo también entiendo que para una institución es difícil entrar en ese contexto porque a veces son grupos muy cerrados, pero se están cometiendo delitos, y como dices tú, el problema es apenas vamos, siento yo, visibilizando lo que realmente es la violencia, pero la hemos vivido durante muchísimos años y muchas de ellas ni siquiera las hemos nombrado todavía como tal. O sea, yo recuerdo lo de las muertas de Juárez, y yo recuerdo que fue un boom en México, y fue como de volteen a ver a México por eso. Muchos países voltearon a ver a México por esa situación, porque era, oye, 1, 2, 3, 4, 5, y a cada rato, y otra vez, y encontraban un cuerpo, y encontraban otro, y, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué acabamos, bueno, no sé, qué acabamos de ver con este hombre que denunciaron en Ciudad de México? ¿Cuántas mujeres no llevaba ya? Y cuántas mujeres yo creo que habían pasado por ahí, y pues no, nadie decía nada, o nadie las visibilizaba porque nadie denunciaba sus desapariciones, o se fue, o no sé, como luego pasa con estos prejuicios de no, pues se fue con el novio, ¿no? Sí. Sí. Ya se fue con el novio y por eso ya no regresó. Y a lo mejor la mujer anda, si es que anda todavía, pero creo que entonces sí sería bien importante que las denuncias formales visibilicen estos delitos y todos los que aparezcan en un futuro, ¿no? Porque como dices tú, pues para esto al rato van a salir con una nueva forma de violentar
que tiene que ver con las redes sociales o con algún, no sé, algún aparato tecnológico y demás. Es que estamos en el área de la desinformación muy, muy amplia, en una desinformación tremenda, porque no recuerdo el caso de esta chica que la denunciaron inclusive con la alerta ámbar y demás, y con la alerta de perspectiva de género y de feminicidio, que había desaparecido y que después le encontraron que se había ido de fiesta en un momento dado. Fue tan juzgada esta chica por esas cuestiones, porque al momento de vivir lo que es, me atrevo a decir, su parte femenina, sí, inclusive su sexualidad, porque claro que está en una fiesta, hay videos donde está en una fiesta, qué bueno, pero volvemos a lo mismo. Las mujeres no cuentan todavía con esa libertad de decir, hey, voy a salir a divertirme sin que se me juzgue, porque como ya soy madre, porque me parece que era madre la chica en un momento dado, ¿sí? No, tenía que cumplir con sus obligaciones y ya al ser madre te castra todo lo que tiene que ver tu sexualidad, tu feminidad, no tienes nada. Sí, y no es verdad. Una mujer sigue siendo mujer al igual que un hombre sigue siendo hombre, estando casado, estando soltero, con hijos o sin hijas, claro que siempre respetando el contexto en el momento en el que el lugar donde se viva, ¿sí? Pero no podemos decir, es que andaba de tal, o todos los acrónimos, o todos los, vamos a decir así, ¿sí? Todas las, vamos a decir, etiquetas que se le ponían. Claro que no, porque también debemos respetar esa parte, ¿sí? Claro, yo sé que se actuó mal, y yo sé que en un momento dado hasta la llamada de la chica fue inadecuada, porque sí exageró ciertas cuestiones, lo entiendo, pero también debemos de tomar en cuenta que muchas de las veces se hace esas cuestiones porque también a la mujer se le juzga por todo lo que hace y hasta lo que no hace, que no pasa con el varón, entonces tomemos eso en cuenta también. Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, creo que muchas veces también, creo que también por eso las mujeres no se atreven, ¿no?, a denunciar o a hablar de los delitos, porque ¿qué me van a decir? Que si me vestí así, que si iba así, que si fui con tal, que si me subí con tal. O sea, creo que también deberíamos de empezar, eso yo creo que ya hasta debería ser materia desde primaria, preescolar, secundaria, de no estar estereotipando a las personas, porque creo que sería muy útil, no solo en este tipo de cosas, sino en cuestiones de discriminación, en cuestiones de tolerancia. O sea, ¿por qué tendríamos que juzgar a las personas por cómo viste, por qué gustos sexuales tiene, por qué prácticas realiza en su tiempo libre? O sea, creo que todos sabemos que en lo que corresponde a derecho, tú lo dijiste muy bien, mientras yo no transgreda a otro, mientras yo no esté violentando a otro, mi derecho sigue siendo mío, ¿no? O sea, si yo quiero, o sea, como dices tú, si yo quiero salirme de fiesta porque hoy puedo, tengo, pagaron la quincena y pues órale, pues va. Y a lo mejor dejo a mi hijo con, no sé, con una niñera o con alguien que lo cuida y tal, pues yo sé que está bien, está a salvo. Ya le di de cenar, ya todo, pues ya, o sea, ya es mi parte como mamá, ahora me toca atender como esta parte de yo quiero divertirme, tengo derecho también a hacerlo. Pero yo creo que entonces también tendríamos que hacer un trabajo de educación desde perspectiva de género, desde que somos niños, ¿no? Desde que estamos en el preescolar y a ver, aquí pues todos somos iguales y si usted se quiere vestir así, pues ándele, si quiere el niño traer de rosa, pues no importa, si usted quiere jugar a las muñecas, pues va, aquí hay juguetes para todos y así a lo largo de nuestro desarrollo creo que nos ayudaría muchísimo más y solucionaría algunas de estas situaciones que estamos viviendo. Yo desgraciadamente también he visto comentarios muy desagradables cuando pasan noticias como estas. Y me parece muy triste, o sea, que digan, se lo merecía, es que qué andaba haciendo, es que porque iba vestida así, y dices, caray, pues entonces, ¿qué puedo hacer de mi vida? Nada, porque si me he visto así, pues ya por eso me va a pasar esto y esto y esto y esto, si hablo con tal persona, por esto y esto y esto, o sea, creo que esta parte sería como muy interesante que ya la hagamos visible, ¿no? Somos seres humanos todos, y pues todos tenemos al final los mismos derechos, las mismas obligaciones y también tenemos la misma posibilidad de acceder tanto a la justicia como a una vida digna, porque así lo marca la Constitución, como dices tú, y hasta la OMS lo habla. ¿Por qué seguir juzgándonos desde esta manera? Pero yo sí creo que la única forma de visibilizar estos delitos es a través de una denuncia. Sí. O a través de que alguien dé a conocer estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Así es en la psicología, o sea, un día se dieron cuenta que los niños actuaban de tal manera y dijeron, es TDA. ¿Y qué pasa con estos niños? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que así sería en el caso también de la violencia y de las cuestiones de género, ¿no? Así es, muy acertadas tus palabras, la verdad. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Mario, acerca de este tema? ¿Algún tip o alguna cosa que quisieras comentarle tanto a la audiencia como a los profesionales? En un momento dado, pues sí quisiera hacer la cuestión de que se acerquen al colegio de profesionistas en materia de psicología, el cual en un momento dado el presidente actual es Roberto Montano,
que se acerquen porque hay muy buenos profesionistas en materia de psicología que les pueden ayudar o que les pueden orientar en estas cuestiones de acérquense a instancias donde trabajen salud mental en la cuestión de la perspectiva de género como tal también. Y recuerden, en un momento dado, que también en esta parte, el confiar en las personas, el acercarse a sus familiares, el decir las cosas en el momento, sí, es de suma importancia. No se las guarden, no se las queden, coméntenlos, háblenle. Y es muy importante que padres y madres den confianza, como tú asertivamente lo dijiste, que desde pequeños puedan decirnos las cosas como tal. ¿Sí? Entonces es de suma importancia que le vayamos dando esa confianza, esa autonomía, ¿sí? Esa parte de autovalía a nuestros niños y a nuestras niñas para que en un momento dado, ¿sí?, no se den estas cuestiones de violencia, porque existen y existen en Todos alto los grado. niveles. Uh-huh. Sí, yo creo que, como dices tú también ahorita que mencionas, pues, por ejemplo, a creerle a un niño cuando te habla de violencia sexual, sí, creerle a tu sobrino, a tu primo, a tu hermana, a quien sea, y no, antes de que salga cualquier prejuicio tuyo, pues decirlo, ¿no? Sabes que vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, vamos a preguntar, vamos a indagar. A lo mejor yo no sé, y lo hemos hablado, lo platicábamos en los primeros auxilios psicológicos, si yo no sé, mejor digo no sé, pero lo acerco con alguien que sí sepa. Esa también es mi responsabilidad como ciudadano, como persona, es decir, si yo no sé, no, ahora sí que como el que no estorbar y mejor decir, sabes que vamos con una institución o te acompaño con tal persona o mira, déjale hablo a tal persona para ver cómo te podemos apoyar o te podemos ayudar. Pero yo creo que ya es también la parte de no quedarnos sin hacer nada. Creo que eso es lo peor que podemos hacer, el no hacer nada ante este tipo de hechos, ante este tipo de denuncias y pues como profesionales pues todavía peor, ¿no? Porque éticamente estamos obligados sí, a atender. El día que hicimos un juramento dijimos que íbamos a buscar la salud y el bienestar de las personas y pues yo creo que también lo que hablábamos en algún momento, ¿no? Que haya una preparación más allá de solo mi ámbito psicológico, conocer instituciones, conocer cuestiones legales y pues empaparse, ¿no? De a ver qué está pasando, qué hay nuevo, qué dice la ley Olimpia, qué dice esta ley, qué hay en Durango, qué no hay aquí en Durango, y pues conocer las instancias que pueden atenderme, porque creo que a veces también como profesionales no conocemos así de, mire, existe este instituto, y existe tal programa, existe tal lugar donde pueden atenderte, donde te pueden dar esta atención que a lo mejor tú requieres en este momento. ¿Algo más que nos quieras platicar, Mario? Nada más agradecerte mucho y de nuevo la invitación, Elena. No, pues muchas gracias a ti, Mario, porque nos acompañaste. Igual esperemos tenerte en próximas emisiones, a lo mejor con otro tema por ahí que tengas, a lo mejor con cuestiones de masculinidades, ya que estamos en esto de la perspectiva de género, algo que puedas aportarnos en ese sentido. Y pues darte las gracias por acompañarnos y pues no se pierdan la entrevista de este mes. Por ahí ya tuvimos el programa que tuvo que ver con cómo afecta la violencia a los niños. Y pues esperen el siguiente mes, vamos a seguir teniendo más programas, más pláticas, más talleres para que se sigan informando. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, pueden contactarnos, ya sea por la página de Facebook, psicóloga Elena Ibarra, o Crecemos en YouTube, en TikTok también estamos con algunas cápsulas sobre violencia. El podcast también ya está en Crecemos, donde también hemos estado revisando algo sobre habilidades sociales para que mejoren por ahí esta cuestión personal. Y pues también en YouTube se va a estar subiendo este video, igual que en la página. Entonces, muchísimas gracias por todo, Mario. Gracias, te lo agradezco y pues nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.